En la clase número 2 de Química Ambiental vamos a hablar del átomo y su estructura. Los objetivos de la sección serán conocer la evolución del modelo atómico hasta e inclusive el modelo atómico actual, conocer la estructura interna del átomo y poder escribir las configuraciones electrónicas. Bueno, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación que me permite explicar las propiedades y el funcionamiento, en este caso del átomo. Por eso hablamos de modelo atómico. El primer modelo atómico que vamos a considerar es el de Dalton. Él, a través de las experiencias de Lavoisier y Proust y ya ideas antiguas de los griegos acerca de cómo era el átomo y de la existencia del átomo, él propone básicamente un modelo en el que el átomo es compacto e indivisible. Este modelo cae por las experiencias llevadas a cabo por Thomson, utilizando el tubo de rayos catódicos, en el que descubre la existencia del electrón y por lo tanto después del protón. Entonces Thomson propone un nuevo modelo, el modelo de pudín de pasas. ¿Por qué se lo llama así? Porque él considera que las cargas positivas forman una masa uniforme y que incrustadas en esta masa positiva están los electrones con su carga negativa, de manera que el átomo queda neutro. Este modelo no puede explicar el experimento de Thomson, el cual consistía en bombardear una lámina de oro con partículas alfa. Las partículas alfa, acá está representado el experimento, las partículas alfa poseen carga positiva. ¿Y qué se esperaba en este experimento? Que esas partículas alfa atravesaran sin desviaciones la lámina de oro, porque la idea del modelo de Thomson decía que la carga positiva y la carga negativa estaban uniformemente distribuidas y anuladas entre sí. La cuestión es que lo que se observó en este experimento es que los rayos de partículas alfa se desviaban o hasta rebotaban. Entonces acá está la representación de los átomos que conforman la lámina de oro y en una línea roja está representado el haz de partículas alfa. Y vemos acá que las que rebotan debían ser las que chocaban con lo que él denominó núcleo y las que pasaban sin desviaciones debían estar atravesando la zona correspondiente a donde se encontrarían los electrones. Él propone así, o las deducciones que saca de este experimento, es que el átomo tiene una zona concentrada de cargas positivas y alrededor girando se encuentran los electrones y por eso este modelo se llamó el modelo planetario. Las fallas o lo que no podía explicar el modelo de Rutherford era lo que se sabía hasta el momento a través de la mecánica clásica, y era que una partícula cargada en movimiento irradiaba energía, la perdía, y entonces el electrón en una situación de giro alrededor del núcleo debía emitir energía y colapsar con el núcleo. Entonces no habría hasta el momento ningún átomo con esta estructura, si todos se comportaran de esta forma. Este modelo fue reemplazado por el modelo de Bohr. ¿Bohr qué propone? Bohr propone en realidad postulados. El electrón gira alrededor del núcleo en diferentes órbitas circulares permitidas, no en cualquier órbita. Esas órbitas estaban definidas, eran estacionarias y no emitían energía radiante mientras lo hacían. Para pasar de una órbita a otra, los electrones debían absorber energía y cuando la liberaban nuevamente cayendo al nivel de energía inferior, debían emitir esa energía y en forma de fotones con una frecuencia determinada que podía ser captada por una película, apareciendo así lo que se llaman líneas espectrales, que es lo que está representado acá. Bien, vamos a cuáles son las fallas del modelo atómico de Bohr. No explicaba los espectros de átomos polielectrónicos, es decir, todos sus postulados estaban basados en el átomo de hidrógeno. Cuando nosotros teníamos otros átomos, no podía explicar
qué pasaba con las líneas espectrales. Y otra cosa que no podía explicar era lo que se llamaba efecto Zeeman, que una línea espectral se dividía en dos. Así llegamos al modelo atómico actual, que se basa en tres teorías. Una es la del principio de incertidumbre, que dice que es imposible conocer la posición y la cantidad de movimiento al mismo tiempo que posee un electrón. La otra teoría que ya habíamos hablado cuando apareció el modelo de Bohr, que es la teoría de Planck, que dice que la energía no se libera en forma continua, sino en pequeñas porciones llamadas cuantos, que nosotros después vamos a llamar fotones. Y la otra teoría es la dualidad onda-partícula, que las partículas subatómicas se pueden comportar en algunos fenómenos o se puede explicar su comportamiento en algunos fenómenos considerando las partículas y en otros considerando las ondas. Y así aparece, o en todo esto se basa el modelo atómico actual y surge a partir de la propuesta de Schrödinger. Él establece o utiliza una ecuación de onda, pero aplicada a electrones, y así determina que el electrón, hay un lugar probable de encontrarlo, y no un lugar determinado y fijo de encontrar el electrón. Y así cambia la idea de orbital o de órbita en la que se encuentra girando el electrón por la idea de orbital. Acá gráficamente la evolución del modelo atómico, partimos de la idea de Dalton, de un átomo compacto, sin cargas, indivisible. Seguimos con el concepto de Thomson, que dice que el átomo, si bien es compacto y no hay espacio vacío en él, sí visualiza ya cargas positivas y cargas negativas que se neutralizan mutuamente dándome una estructura neutra en general, pero que ya era divisible el átomo. Esa es la propuesta de Thomson. Le sigue Rutherford, que él un poco propone que tenemos una zona de carga positiva concentrada que llamaremos núcleo y una zona con órbitas en las que se desplazan los electrones y que hay un espacio vacío entre esos dos tipos de partículas. Bueno, Bohr propone que esas órbitas tenían que ser fijas y que para que un electrón pase de una órbita a otra debía absorber energía, paquetes de energía. Bien, y bueno, por último, como pueden ver, la representación del modelo atómico actual, en el que nosotros vemos una nube en donde es más probable encontrar a los electrones. Bueno, mostramos acá la estructura interna del átomo, el núcleo, a su vez el núcleo formado por protones y neutrones. A su vez, esos protones y neutrones están formados por partículas más pequeñas, de los que no vamos a hablar en esta materia. Y una zona representada por color amarillo sería la zona probabilística en donde vamos a encontrar el electrón. Bueno, el comportamiento del electrón, ya lo hemos hablado, se basa en la mecánica ondulatoria, es decir, se comporta a veces como partícula y a veces como onda. Basado en esto, también ya se dijo, Schrödinger presenta una ecuación que corresponde a las ondas. Y con esta ecuación nosotros podemos caracterizar la probabilidad de encontrar a un electrón en una región del espacio. Es decir, que podemos caracterizar al orbital y así tener una idea de la forma física o tener una imagen física de ese orbital. La ecuación de Schrödinger se soluciona con tres números cuánticos y que me estarían describiendo a estos orbitales, o me estarían dando, gracias a estos números cuánticos, esa imagen física del orbital. El número cuántico principal me da idea del nivel de energía que corresponde a ese orbital y el tamaño o volumen de dicho orbital. El número cuántico azimutal, bueno, el número cuántico principal puede tomar valores naturales, mientras que el número cuántico azimutal, que me va a estar hablando de la forma del orbital
y también me habla de la energía porque me está determinando lo que se denominan subniveles energéticos. Toma valores dependiendo de n y que nosotros vamos a utilizar letras para dichos valores que van a ser las letras S, P, D, F y G. Luego tenemos el número cuántico magnético que nos da idea de la orientación que tiene el orbital en el espacio. Y el número cuántico del spin, que en realidad nos está caracterizando al electrón y sus propiedades magnéticas. En esta filmina podemos ver orbitales que corresponden al mismo número azimutal, que es el S en este caso, pero que estarían ubicados en distintos niveles energéticos. Por eso vemos que tiene la misma forma, pero que aumenta su tamaño según en el nivel energético en el que estamos. En esta filmina se muestra para el mismo nivel energético los orbitales que tienen un mismo número cuántico azimutal, pero que están orientados de manera diferente debido a que su número cuántico magnético es diferente. En el tercer caso tenemos para un mismo subnivel de energía los orbitales D, que se llaman D, y esos orbitales D son 5, corresponden a ¿cómo se llama? A distintas orientaciones en el espacio porque tienen también distintos números magnéticos, cuánticos magnéticos. Y acá tenemos la representación del subnivel F y los orbitales que existen en ese subnivel F. La tabla esta es bastante interesante porque hay un resumen de los números, del número cuántico principal, es decir, de los niveles de energía, de los subniveles de energía, de los números cuánticos magnéticos, de la cantidad de orbitales que tenemos en cada subnivel y por lo tanto en cada nivel de energía. Y bueno, y vemos la imagen física de esa zona probabilística. Entonces voy a leer algunas de las filas. Empiezo con la primera fila y digo, para el nivel número cuántico principal igual a 1, que sería el nivel de energía 1, nosotros como número cuántico secundario tenemos un solo valor que corresponde al S y la forma, bueno, corresponde esto a un orbital y en ese nivel de energía el total de orbitales también va a ser 1. Y la forma del orbital que vemos es esférica. Para el nivel de energía 2 vamos a tener dos números cuánticos secundarios, es decir, que vamos a tener dos subniveles de energía y para el primer subnivel corresponde a un orbital S esférico y para el segundo nivel, el segundo subnivel, 3 orbitales P bilobulados y orientados en los 3 ejes del espacio. En el nivel 3 vamos a tener subnivel S, P y D. Y que van a ver en cada de estos subniveles un orbital en el S, 3 orbitales P y 5 orbitales D. Y bueno, y para la última fila, cuando ya estamos en el nivel 4, vamos a tener después del D el F que corresponde a 7 orbitales. Para ese mismo subnivel, 7 orbitales. Ahora, ¿cómo distribuimos los electrones en esos orbitales que estamos viendo? Porque hasta ahora nosotros lo que estuvimos analizando es la presencia de estas zonas probabilísticas en donde encontrar a los electrones. Pero ahora tenemos que posicionarnos en esto. Tenemos un átomo con un determinado número de electrones y tenemos que ubicar a esos electrones en los orbitales que vimos. ¿Cómo hacemos a distribuir esos electrones alrededor del núcleo de dicho átomo? Bueno, tenemos que basarnos en 3 reglas. La primera regla es la cuestión energética. Los electrones se van a distribuir o van a preferir estar en orbitales de menor energía, es decir, los orbitales se van a llenar de menor a mayor energía o de forma creciente en energía. La segunda regla sería que 2 electrones no pueden ocupar el mismo orbital y esta regla es el principio de exclusión de Pauli, se llama así. Y la tercera regla es la regla de Hunk, que dice que para un mismo subnivel de energía, los electrones prefieren acomodarse de manera desapareada
sin completar los electrones que existen, orbitales que existen en ese subnivel. Esta regla la vamos a ver mejor con un ejemplo. Bueno, en esta filmina, siguiendo con la filmina anterior, se muestra en el primer gráfico un poco esto de la energía de los orbitales, y habría que ver acá que hay una gran diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2, energéticamente hablando. Y después en sí, entre los otros orbitales, la diferencia de energía no es tan grande. Pero otra cosa que habría que ver es que, por ejemplo, en este caso, que nosotros estaríamos ubicando primero electrones en el nivel 3s, y energéticamente después nos corresponden el 3p, pero en vez de correspondernos energéticamente en el 3d, nos corresponde en el 4s, porque tiene una energía menor que el 4d. Es decir que a medida que nosotros tenemos más electrones para ubicar en orbitales, es decir, tenemos numerosos orbitales porque tenemos numerosos electrones, esos orbitales energéticamente se van como solapando. Entonces no es tan fácil la distribución. Ya vamos a ver cómo la hacemos. En el otro gráfico vamos a analizar qué pasa con la distribución de electrones en algunos niveles de ciertos elementos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un único electrón. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el primer nivel de energía, que es el 1s. Bien, no hay problemas acá. Vamos al caso del carbono, que en el nivel 2 tiene para ubicar, es decir, estamos acá en el nivel 2, el 1s ya lo completó, porque en realidad tiene 6 electrones para ubicar, ubica 2 acá, y me quedan 4 para ubicar en el nivel 2, que corresponde a 2 subniveles. Bien, entonces vamos a ubicar 2 electrones en el S, y vamos a ubicar los 2 que me quedan desapareados en los orbitales P. Esto es lo que corresponde a la regla de Junco. Es decir, que los electrones prefieren estar desapareados en los subniveles, y cuando ya no haya más lugar, recién ahí comenzar a estar en parejas, o lo que se llama apareados, con espines opuestos en el orbital. Bueno, en el nitrógeno pasa exactamente lo mismo. Los electrones prefieren ubicarse desapareados. Les hago el ejemplo opuesto. ¿Qué podremos haber hecho nosotros? En vez de ponerlos cada uno en un orbital, haber completado un orbital con 2 y un electrón que me quede desapareado. Pero no, ellos prefieren estar desapareados en cada uno de los orbitales que puedan. Y en el último caso, ahí sí tenemos 6 electrones para distribuir, y ¿qué hacemos? 2 en el orbital S, y en los orbitales P vamos a distribuir uno en cada uno, y luego el que me queda para ubicar, sí lo colocamos apareado, pero con espino opuesto. Esta parte del gráfico se relaciona con el principio de exclusión de Pauli, que 2 electrones no pueden tener iguales números cuánticos. Entonces, la única diferencia que hay entre estos 2 electrones en números cuánticos es el S, es decir, que tienen espines opuestos o espines diferentes. Hay 2 posibilidades de espines, así que bueno, acá por ejemplo se visualizaría la regla de exclusión de Pauli. Y acá tenemos, y aparece en todas las tablas periódicas, una regla mnemotécnica que me permite llenar los orbitales de los átomos, los orbitales atómicos, para átomos que están en su nivel fundamental, es decir, que no tienen una energía que le permita variar de orbital o ubicarse en orbitales excitados a sus electrones. Entonces, utilizando esta regla, nosotros vamos completando los orbitales según la cantidad de electrones que tengamos. Entonces vamos a llenar primero el 1s, después el 2s, después el 2p, el 3s, el 3p, y en vez de llenar el 3d, vamos a llenar primero el 4s, después el 3d, 4p, 5s y 4d, y así sucesivamente. Bueno, y acá tenemos unos ejemplos para resolver, que los vamos a resolver durante el encuentro virtual.
y volvemos al átomo y su estructura. Entonces vamos a hablar que el átomo está formado por electrones que se encuentran en una zona probabilística alrededor del núcleo, que se denominan orbitales. Y algo que es nuevo hasta acá es, bueno, ya lo habíamos visto en una filmina, perdón, es que la masa del electrón se considera despreciable o se considera cero, porque es 2000 veces más liviano que el protón. Y bueno, la otra parte del átomo, que es el núcleo, que está formado por protones y neutrones. Como la masa de un átomo es muy pequeña, la utilización de la unidad de masa gramo no es conveniente, digamos, no es práctica. Entonces, en química se utiliza una unidad para la masa que se llama unidad de masa atómica o Dalton y que corresponde a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Esa unidad de masa atómica corresponde aproximadamente, o se le considera igual, a la masa que posee un protón o un neutrón. Y para el caso del electrón ya dijimos que se consideraba su masa cero o despreciable. Entonces, cuando nosotros a la masa de un átomo la expresamos en unidades de masa atómica en lugar de gramos, vamos a estar hablando de masa atómica relativa. ¿Está? No masa atómica relativa. ¿Qué diferencia a un átomo de otro? Es decir, ¿qué diferencia a un átomo de otro de manera que aparezcan lo que llamamos distintos elementos químicos? La diferencia entre un átomo y otro de diferentes elementos es la cantidad de protones o el número atómico que posee dicho átomo. En sí, el tipo de partículas es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los átomos de los distintos elementos están formados por el mismo tipo de partículas, protones, neutrones y electrones. Pero la diferencia que presentan y que los hace distintivos a cada uno es el número de protones. ¿Bien? ¿Cómo representamos al número másico, que es A, y al número atómico, que es Z? Cuando escribimos el símbolo químico, nosotros ponemos el número másico en la parte superior y el número atómico en la parte inferior. Y acá hay un ejercicio que dice, la estructura del átomo de aluminio, Z13, es decir, número atómico 13 y número másico 27, ¿es la siguiente? El núcleo está formado por 13 protones, 14 neutrones y la nube electrónica presenta 13 electrones. Bien. Si el número atómico es 13, ¿qué quiere decir? Que tenemos 13 protones y por lo tanto 13 electrones. Eso sería lo correcto. Y si el número másico es 27, y dijimos que el número másico era la suma de protones y neutrones, 27 menos 13 me da 14. Así que bueno, sería correcta la estructura planteada en este ejercicio. Bueno, muy por encima, superficialmente, vemos el tema de isótopos. Los isótopos son átomos que que corresponden al mismo elemento, pero que tienen distinta masa. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen la misma cantidad de protones, es decir, tienen el mismo número atómico, Z, pero en lo que se diferencian es en el número de neutrones y por lo tanto en el número másico. ¿Qué otra diferencia tienen? La diferencia es que tienen iguales propiedades químicas, pero suelen ser radioactivos. Acá hay un ejemplo del carbono 12 y carbono 14. En general el nombre es el mismo, aunque tengan estas diferencias, se lo llama carbono y se hace referencia así al número másico que poseen y que me está indicando que tienen una diferencia de neutrones. Casi todos los elementos químicos tienen isótopos. En esta filmina se muestra el caso particular del hidrógeno y sus 3 isótopos y la particularidad que tiene que también tienen denominaciones diferentes. Acá estamos viendo que el número de protón y electrón es el mismo y en lo que se diferencian los isótopos sería en el número de neutrones que poseen y por lo tanto en la diferencia es en el número másico. Bueno, dos preguntas nos tendremos que estar respondiendo a esta altura y es ¿por qué en la tabla periódica la masa de los elementos tiene valores decimales, siendo que la masa estaría dada por la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo?
y esa cantidad nunca es decimal, sino que son números naturales. Y la otra pregunta es la que aparece en la filmina, que qué masa le damos a, digamos, si la masa de un isótopo es la misma que la del elemento. Entonces, en realidad, la masa que aparece en la tabla periódica es una masa promedio de las masas de los isótopos de ese mismo elemento. Es decir, nosotros tenemos una variedad de isótopos para un elemento y lo que se hace es con las masas de cada uno promediar esas masas según la abundancia y ese es el valor que aparece en la tabla periódica. Acá vamos a hacer un ejemplo para que se entienda más y es el caso de la plata, que tenemos dos isótopos y estos isótopos tienen una abundancia relativa diferente y cuando aplicamos la fórmula abundancia por masa del isótopo y abundancia por masa del otro isótopo dividido 100 me da la masa del elemento plata que aparece en la tabla periódica. Bueno, acá hay otro ejemplo que lo podemos analizar mañana y vamos al tema iones. Los iones son partículas de tamaño atómico que tienen carga eléctrica. Pueden considerarse aniones o cationes. Aniones si ganaron electrones, cationes si perdieron electrones. ¿Por qué? Bueno, los aniones están cargados negativamente y los cationes quedan cargados positivamente. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Que si nosotros partimos de un átomo que es neutro y cuyas cargas positivas y negativas están en igual cantidad, en el caso de que ese átomo adquiera una carga negativa, va a quedar con un exceso de carga sin neutralizar. Y en el caso de los cationes, si un átomo neutro pierde un electrón, las que van a quedar sin neutralizar o desbalanceadas van a ser las cantidades de cargas positivas que posee ese átomo. Bien, acá estaríamos terminando entonces con la clase número 2.